Esto que están viendo aquí es la campanilla real que cargaba el sumo sacerdote en sus orlas del manto. Esta es la que descubrieron. La descubrieron en un desagüe del Siloé que va hacia el templo de Jerusalén. Y dicen que el sumo sacerdote probablemente mientras caminaba o se movilizaba de un lugar a otro, terminó perdiendo una de sus campanillas. Y es precisamente para ser sumo sacerdote en Israel se necesitaba ser descendiente directo de Aarón. Descendiente directo de Aarón. De hecho, hasta los sacerdotes, aunque variaban en familias, los sacerdotes tenían que venir de Aarón y su descendencia para poder ser considerados sacerdotes o de la tribu de Leví. Amén. Lo que vamos a ver hoy es maravilloso. Pero la palabra sumo sacerdote, que está muy relacionada con el pueblo hebreo, con los israelitas, es esto en hebreo: Cohen Gadol. Cohen Gadol. Gadol es una palabra hebrea que se puede traducir como gran sacerdote o sacerdote grande o sumo sacerdote, porque esa palabra puede significar, repito, grande o gran o sumo. Entonces, nosotros utilizamos siempre la palabra sumo sacerdote y de esa manera estamos diciendo que esta figura, este hombre, el sumo sacerdote, iba a ser el máximo líder de todos los sacerdotes, iba a ser como el padre de todos los sacerdotes, iba por lo tanto a traer una vestidura distinta, se iba a distinguir en 4 prendas, porque el sumo sacerdote tenía 8 prendas en toda su vestimenta, y los otros sacerdotes solamente 4. Entonces se distinguía en sus vestidos, en su vestimenta y también en su oficio, porque el sumo sacerdote era el único que llegaba al lugar santísimo. Era el único, los demás sacerdotes no. Ellos solamente ministraban en los atrios o en el lugar santo, pero en el santo de los santos o en el lugar santísimo solamente entraba este hombre y tenía que ir vestido estrictamente bajo muchos rituales, bajo muchas oraciones, súplicas y ruegos, y se apartaba y se alejaba del pueblo para no ser contagiado, contaminado con nada, preparándose para atravesar el velo o llegar al lugar santísimo. Entonces la figura de este sumo sacerdote a través de la historia de Israel es muy importante, muy importante. Pero bueno, para que ustedes tengan una idea, no voy a tocar todas las vestimentas del día de hoy, vamos a darla en 2 partes esta enseñanza, porque son muchas y requieren bastante atención. Hoy, si tenemos el tiempo, solamente vamos a hablar sobre el manto, las campanillas y las granadas, también de un hallazgo impresionante que ocurrió en Jerusalén no hace mucho, y se encontró, por cierto, una de las campanillas, como usted está viendo ahí, que cargaba el sumo sacerdote en sus vestidos. O sea, interesante. Bueno, miren, primero vean los requisitos para llegar a ser un sumo sacerdote en casa de Israel. Estos requisitos están basados en Levítico capítulo 21. Usted puede buscar ese capítulo de Levítico y lo vamos a leer más adelante, pero manténgalo ahí abierto, ¿ok? Levítico capítulo 21, porque los requisitos para el sumo sacerdote están ahí en ese capítulo. Miren, primero, esto es según la tradición rabínica, según la tradición de los rabinos, de los maestros de Israel. Según la tradición, porque la Biblia no dice, pero según la tradición de los propios rabinos de Israel, para ser sumo sacerdote se tenía que tener una edad de 30 años. Ahora, esta es la tradición rabínica sacerdotal. Los rabinos dicen que para llegar a ser un sumo sacerdote, por lo menos el primer requisito era cumplir con una edad de 30 años. Número 2. Otro requisito para ser sumo sacerdote, como dije anteriormente, es ser descendiente directo de Aarón. Y número 3, el sacerdote no debía desproteger o descubrir su cabeza, debía mantenerla cubierta en todo tiempo. Y número 4,
no debía rasgar sus vestidos. ¿Han leído ustedes en la Biblia que como cuando Job es atacado por Satanás, recuerdan? Dice que él rasgó sus vestidos, ¿recuerdan eso? Bueno, pero Job no era sumo sacerdote, de hecho no era ni israelita Job, era árabe. Pero aún así, en señal de duelo, los orientales hacían eso. Se rompían parte de su vestidura en señal de duelo, en señal de que había sido dividido su corazón, dividida su alma, en señal de que habían sido partidos en dos. Esa era una señal de duelo, rasgar los vestidos. El sumo sacerdote, atentos, no debía hacer esto, por razones muy importantes y significativas que vamos a ver. Bien, número 5, el sumo sacerdote no debía estar con personas o con cadáveres, con personas fallecidas, con muertos. No podía estar entre muertos. Vamos a decir que al sumo sacerdote se le muriera su mamá o se le muriera su papá. La ley le prohibía a él hacer presencia al funeral o a la muerte de sus padres. No podía estar presente, y si llegaba alguno a acercarse tenía que ser a 10 metros de distancia, porque el Señor había dicho en la ley: el que se acercare quedará inmundo, contaminado por los muertos. Por eso el sacerdote no podía hacerlo. Los demás pertenecientes a otras tribus se podían acercar 2 metros por lo menos de distancia de un féretro o de un muerto, y si era tu familiar podías tocarlo, besarlo y acariciarlo, pero no como sacerdote, no como sumo ni como sacerdote. Como sacerdote estabas completamente en una prohibición, en una ley de Dios. ¿Pueden imaginar eso? Que si llegara a morir la mamá o el papá de un sumo sacerdote, él no podía hacer presencia porque contaminaba su alma, y no podía atravesar al lugar santísimo si él estaba en medio de los muertos. Entonces esto es significativo. Por eso tú ves que al profeta, esto en paréntesis, que al profeta Ezequiel Dios lo lleva a un valle de huesos secos. ¿Se recuerdan? Pero si tú lees el capítulo 1 de Ezequiel, se dice que Ezequiel era un sacerdote. Por eso Ezequiel, cuando entra al valle de los huesos secos, se queda tieso, se queda espantado al lugar donde Dios mismo lo estaba llevando. O sea, lo que Dios le estaba revelando: así vives en medio de puros muertos y cadáveres que son la casa de Israel. Eso es lo que le estaba revelando Dios. Pero como sacerdote, esto era significativo. Ok, número 6, el sumo sacerdote no debía por nada abandonar el santuario. Tenía que vivir en el tabernáculo o en el templo. Cuando tú lees la historia de Elí, el sumo sacerdote, y Samuel, ¿se acuerdan? Elí estaba siempre en el tabernáculo, siempre estaba en el templo de Dios. No se apartaba de ahí porque él era sumo sacerdote. En ese tiempo, ¿verdad?, él era perteneciente a Itamar, o a la familia de Itamar. Bueno, ese es otro tema. Número 7, el sumo sacerdote no podía profanar el santuario de Dios. Eso después se los aclaro. Número 8, escuchen esto: el sumo sacerdote podía casarse, pero no se podía casar con cualquier mujer en Israel. Él se tenía que casar con una mujer virgen, con una mujer considerada pura en la cultura y en la tradición hebrea. Una mujer que había perdido la virginidad no era para un sumo sacerdote ni para un sacerdote de Dios. Dios había mandado esta ley para ellos y dice: no quiero que ni en eso se contaminen mis siervos. Imagínense nada más. ¿Por qué? Porque ciertamente la mujer ya iba a estar experimentada en ciertas áreas, y el sumo sacerdote podía tener ciertos contagios de pensamiento. O sea, vean ustedes el nivel de moralidad que Dios le exigía a los sumos sacerdotes. Está tremendo esto. Ahora, si la mujer había perdido su virginidad en Israel, ¿saben cómo era considerada? Como una ramera. Pero no solamente eso, se le consideraba como una infame, como una repudiada.
Una mujer que fue desechada por otro porque no la halló pura o no la halló virgen. A ese grado Dios había establecido leyes para los sumos sacerdotes de que no podían tomar mujer salvo y ésta fuera virgen o fuera una mujer pura de la casa de Israel. O sea, las condiciones y los requisitos eran severos para el sumo sacerdote. Ahora, tampoco podían casarse con las viudas, porque las viudas, por la misma palabra lo dice, la palabra viuda es porque ya estuvo previamente casada, ¿cierto? Entonces, estaba prohibido para el sumo sacerdote tomar a una viuda. Ahora, había una acepción. ¿Cuál es esa acepción? Si la viuda, escuchen esto, si la viuda había estado casada con otro sacerdote, entonces sí la podía tomar por mujer. Ahora sí, quiero que vean Levítico capítulo 21 y quiero que vean que también en el versículo 18, el requisito noveno, el sumo sacerdote o sacerdotes no tenían que tener ningún defecto físico. Miren lo que les dice Dios entre los sacerdotes, ahí donde dice ni varón ciego, ni cojo, o mutilado, o sobrado, verso 19, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, pobre Zaqueo no califica, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Imagínense ustedes, un enano pues ni se diga, está descartado, aunque nació, ¿verdad? De la tribu de Leví, era sacerdote y estaba también medio cojo y ahí no podía. Dice, se puede acercar a todos lados, menos al lugar santísimo. No puede atravesar el velo esa persona porque es defectuoso delante de Dios. Eso está tremendo. Y hoy, hermanos, mira, alégrate, oh moradora de Sión, porque estamos jorobados, ¿verdad? Traemos una lonjita aquí, otra allá, tenemos defectos por una oreja más grande que la otra, un ojo un poquito más abierto que el otro, y aquí estás en el lugar santísimo. Bendita sea la gloria de Cristo. Amén. ¿Se fijaron? Estos requisitos pues decían que el sumo sacerdote prácticamente tenía que ser un hombre íntegro, puro, sin defecto, sin tacha, sin mancha, para que pudiera ministrar delante de Dios. Una manchita, un mal pensamiento inmundizado, haber tomado una mujer, ¿verdad? Que Dios no le había escogido a él o que no le había mandado, a él se le descartaba por completo. Y si él en rebeldía lograba entrar hacia el lugar santo e ir al lugar santísimo, la gloria de Dios descendía y lo fulminaba, lo mataba dentro del lugar santísimo, porque él sabía estas leyes, y si eso hacía, moría inmediatamente delante de Dios. Ok, entonces miren, para entrar un poquito, porque repito, vamos a tratar de resumir esto. Lo que están viendo aquí en estas imágenes son las vestiduras del sumo sacerdote. Este chaleco que ustedes ven por encima se llama efod, que es azul, rojo, no sé si lo alcanzan a ver, y luego tiene el pectoral aquí. De eso vamos a hablar después, no hay tiempo para hablar de eso porque es muy importante y requiere tiempo. Pero este es el efod, era una especie de chaleco. Bueno, esto azul es el manto, este es el manto, ¿sí? Me'il en hebreo, Me'il, así le llamaban. Este es el manto, y debajo del manto estaba su túnica, ¿ok? Entonces, arriba, pues estamos viendo lo que es la diadema santa, era una placa de oro y tenía el nombre que decía santidad a Jehová en la placa y era completamente de oro.
Aquí hay unas piedras que él tenía en los hombros, unas piedras de onice, y en cada piedra tenía escritas los nombres de 6 tribus en un lado y de 6 tribus en otro lado, representando a las 12 tribus de Israel. También, tenemos el cinto del efod. Este cinto era diferente al cinto que cargaba el sumo sacerdote en su túnica, porque hay otro cinto debajo de este rodeaba nada más el efod. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y de este lado, aquí en el manto, que es de color azul, repito, aquí en el manto, Dios le había mandado al sumo sacerdote portar granadas y campanillas. Y como leímos en el texto, vas a colocarle, dice, una granada, una campanilla, una granada, una campanilla, una granada, una campanilla en el borde del manto, todo alrededor. Todos esos detalles que Dios le dio a Moisés para que se los transmitiera a Aarón e hicieran de manera perfecta la vestimenta para los sumos sacerdotes, fue un diseño de Dios. ¿Por qué Dios se interesa en todo esto? Porque todo esto encerraba un misterio profundo con relación a la persona de Cristo Jesús. Alaba a Cristo que Él viene pronto. El manto era de una sola pieza. Atentos, aquí ya va a empezar el misterio. El manto era de una sola pieza, color azul, hermosísimo. Era una hermosura ver el sumo sacerdote vestido así. Pero, ¿por qué era de una sola pieza? Eso quiere decir que no eran 2 piezas unidas, ni 3 piezas unidas, era una sola pieza. Eso significaba que el manto estaba hablando no solamente de la realeza, sino del reino de Dios que no se divide, pero sobre todo estaba hablando de la eternidad de Dios. Que el sumo sacerdote estaba vestido de la eternidad de Dios, que no se puede dividir, que no se puede partir, que no se puede triturar, que no se puede destrozar, que no se puede rasgar. La eternidad de Dios en la vestimenta no se podía rasgar. Por eso Dios le mandó a los sumos sacerdotes que no rasgaran su manto. Vean, por ejemplo, allí en Levítico, capítulo 21, verso 10. Díganme si lo tiene. Miren la prohibición. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza. ¿Y qué dice? Ni rasgará sus vestidos. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque el manto estaba representando el reino de Dios que no puede ser dividido. Estaba representando el reino venidero que no puede partirse ni dividirse porque es parte de la eternidad. La vestimenta del sumo sacerdote eso significaba. Por eso es que se le da esta orden. Pero ¿qué creen, hermanos? Miren lo que sucedió de manera impresionante en la historia bíblica. Lo que sucede es lo siguiente: si un sumo sacerdote, atentos, si un sumo sacerdote llegaba a rasgarse el manto, a romper su vestidura, significaba que ese sumo sacerdote, al rasgar su vestimenta, estaba traspasando su propio sumo sacerdocio, estaba traspasándolo a otro. Que él estaba dividiendo el sumo sacerdocio y lo estaba pasando a otro. Eso estaba significando. Y había una tradición que decía que el día que el sumo sacerdote hiciera eso es porque el sacerdocio de Leví terminaba. ¿Y qué creen? Quiero que abran Mateo capítulo 26 y verso 63 para que ustedes vean que el sumo sacerdote, desobedeciendo la ley de Dios, él, sin darse cuenta, rasgó su manto y traspasó el sacerdocio al bendito Hijo de Dios. Vayan conmigo a Mateo 26. ¿Lo tiene? Vean el verso 63. Atentos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Notaron? ¿Y a quién le estaba pasando en ese momento el sumo sacerdocio? Al Hijo de Dios. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. En otras palabras, hermanos y hermanas, el sumo sacerdote no supo ni lo que hizo en ese momento, ya sea que lo haya agarrado el coraje, ya sea que lo haya agarrado el rencor, ya sea que lo haya agarrado una ira tremenda, algo fuerte, algo tremendo. Y el sumo sacerdote, en ese estrés, en esa presión, rasga sus vestidos y dice: ha blasfemado. Y sin darse cuenta en ese momento, el sumo sacerdocio de Leví quedó anulado para el nuevo sumo sacerdote que estaba enfrente de él, que era el Hijo de Dios. Por eso Cristo le dice: y desde ahora, o sea, en este momento, desde ahora veréis al Hijo del Hombre siendo sumo sacerdote a la diestra del Padre, intercediendo por todos, porque te has rasgado la vestimenta y ahora yo tengo el derecho para ser el nuevo sumo sacerdote celestial. Bendita la gloria de Dios. Tremendo, ¿verdad? Está fuerte esto. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, leen que los soldados romanos, porque alguien puede estar pensando en eso, pero se le están pasando quizá algunos detalles, que los soldados romanos despojaron al Señor de sus vestidos, ¿recuerdan? Y luego dice que los partieron, ¿cierto? Pues vamos a leer en Lucas, en Juan, capítulo 19 y verso 23. Juan 19, verso 23. Van a ver ustedes lo que hacen los soldados romanos y lo que no hacen con la vestimenta de Cristo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, atentos, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Atentos aquí. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, o sea, de una sola pieza. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Vean ustedes que no rasgaron ni partieron la túnica o el manto de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo no puede quedar dividido. Era un sacerdocio, un sumo sacerdocio eterno, que iba a estar intercediendo eternamente por los escogidos. Bendita la gloria de Dios. Lo que hicieron fue con relación a los vestidos, pero su túnica, cuando la vieron de una sola pieza, idéntico como al manto, al meil de los sumos sacerdotes, que era de una sola pieza y que significaba y representaba la eternidad y el reino venidero, cuando los soldados vieron eso, no la partieron ni la dividieron. ¿Por qué razón? Por causa de la eternidad del reino de Cristo. Estos detalles se nos pasan muchas veces en la lectura y contienen profundos misterios. Además, era imposible que el sumo sacerdocio de Cristo fuese dividido, porque Hebreos capítulo 7 y verso 1, Hebreos 7:1 dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jesús es sacerdote para siempre. Y les tengo una noticia: en Israel desde hace 2000 años no tienen sumo sacerdote. Otra vez, desde hace 2000 años Israel no tiene sumo sacerdote. ¿No es eso acaso significativo? Ya que
al haber perdido el sumo sacerdocio levítico, viene Cristo, que es el león de la tribu de Judá, el nuevo sumo sacerdote. Desde ese momento proféticamente es Jesús el sumo sacerdote, y ellos no tienen hoy en día sumo sacerdote ni templo. Bendita la gloria de Dios. Miren, quiero que abran Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. A ver, todos abriendo la Biblia, para que ustedes vean lo que Cristo hace en este momento por nosotros ante el Padre. En este instante, lo que el Señor está haciendo por nosotros. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Cristo está en una posición de sumo sacerdote en este momento. ¿Qué quiere decir todo ese lenguaje, pastor? Que cada vez que le fallas a Dios, cada vez que pecamos delante de Dios, el Hijo eterno del Padre, en su papel como sumo sacerdote, intercede, se intercomunica con el Padre y dice: dale una oportunidad más, porque yo sé que lo va a lograr. Cristo, siendo el sumo sacerdote y habiendo entregado su propia vida por nosotros, intercede delante del Padre, y tus pecados son perdonados, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la intercesión que hace nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, el cual ya no trae una vestidura como la que traía el sumo sacerdote de Israel. Ahora su vestidura es esta, según Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Vean esto: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Por qué Juan señala que la ropa de Cristo llega hasta sus pies? ¿Recuerdan que dijimos que todos los sacerdotes su túnica llegaba hasta los pies? Esta es una posición de sumo sacerdocio. La descripción que está haciendo Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis lo está describiendo como un sumo sacerdote, pero no dentro de un santuario terrenal, sino dentro del santuario celestial. Por eso, cada vez que lees que el Hijo está a la diestra del Padre, siempre que lees eso, te está diciendo que Él está intercediendo constantemente. Tu acusador, el diablo, te acusa por tus pecados, por tus fallas, por tus errores, por cada pecado. Ataca tu conciencia constantemente y te hace sentir vil, te hace sentir miserable, te hace sentir no digna, te hace sentir no digno. Empiezas, ¿verdad?, a decir: no, es que le he fallado a Dios, esto y lo otro, e intentas quererte apartar de Cristo. Es lo peor que vayas a hacer. Así es que por eso Pablo dice: ¿quién nos condenará? Si Cristo murió, ¿quién te va a condenar? ¿Acaso alguien murió por tus pecados aparte de Cristo? No. Entonces, si es Cristo, entonces ¿por qué te enfocas en aquellas acusaciones o críticas de los demás? Usted disfrute en la iglesia porque usted está dentro del lugar santísimo, no está en otro lado. Usted tiene aquí el sumo sacerdote, quien es el Hijo del Padre. Disfrute la iglesia. Pero hermano, es que no oye lo que están la hermana o el hermano lo que dijo de mí. Usted disfrute, más se va a enchinchar esa persona. Así decimos en Chihuahua, ¿verdad? O sea, queremos decir, más se va a enojar. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque soy libre en Cristo, porque mi sumo sacerdote está intercediendo por mí ante el Padre con su propia sangre. Según la tradición rabínica, dije, para ser sumo sacerdote necesitabas cumplir 30 años. Miren, ellos pusieron la tradición. Ellos pusieron su tradición rabínica sacerdotal. A los 30 años tiene, ¿verdad?, el derecho para ser sumo sacerdote. Pues la propia tradición la agarró Cristo y a los 30 años de edad fue bautizado por Juan el Bautista. Se abrieron los cielos porque se abrió el lugar santísimo. En esas aguas el Espíritu Santo descendió como caía en el arca,
descendió sobre el Hijo de Dios, posó en forma corporal como de paloma, se oyó la voz tronante del Padre que decía: este es mi Hijo amado. ¿Qué está sucediendo ahí? Jesús está iniciando a los 30 años como sumo sacerdote. Hasta eso respetó Jesús de la tradición rabínica. A los 30, está bien, a los 30 seré bautizado por Juan. Fíjense nada más, bendito sea el Señor. Estos son profundos misterios y maravillosos. Bien, por ahorita el Señor está oficiando como nuestro sumo sacerdote, pero la Biblia lo describe que primero oficia como sumo sacerdote y luego vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso en Apocalipsis capítulo 19 verso 16 se nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Eso es en su segunda venida. Su vestidura resplandeciente dice, en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. O sea, el reino que viene reinará con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en Éxodo capítulo 28, donde leímos, vean en el verso 33 para entrar a la siguiente parte. Ya les hablé sobre el me'il, que es el manto que no se podía rasgar, y al rasgarse se pasaba, se trasladaba el sumo sacerdocio, y curiosamente se le trasladó al león de la tribu de Judá, a Cristo Jesús, mientras estaba siendo insultado. Pero bueno, ya hablamos un poquito sobre este manto. Ahora vamos a ver un poco sobre el fruto de las granadas que estaban en las orlas del manto. Mira, verso 33: y en sus orlas harás granadas ¿de qué color? Azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Bien, ¿por qué Dios le manda a Moisés que coloque granadas en el borde del manto? ¿Por qué le manda y le dice: dile al sumo sacerdote, dile a Aarón que se ponga granadas? ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? Miren, curiosamente, aunque bueno, aparte de que la granada es un fruto riquísimo, ¿cierto? Pero Dios quería ver fruto en el sumo sacerdote. Con eso estaba Dios mandando un mensaje: no solamente vengas bien vestidito y hermoso, tienes que dar fruto delante de mi presencia. Cuando entres al lugar santísimo, ven con fruto delante de mí. Aparte de eso, de que Dios quería mandar ese mensaje, también Dios, de una manera impresionante, manda a poner granadas, porque se dice, se cree, y es más, el día que puedas, abre una granada y saca todas las semillitas y cuéntalas, dependiendo del tamaño de la granada. Pero yo creo que Dios fue específico hasta en el tamaño de la granada. No tengo el registro bíblico para dárselos, pero tengo la certeza, conociendo que Dios es detallista de manera perfecta en los detalles, porque hasta en la creación vemos los detalles en una flor, en la escarcha del hielo, vemos los detalles en una estrella, en una supernova, en el espacio, en el tiempo, en las galaxias, en los átomos mortales, en tu cuerpo, en nuestros cabellos, en nuestras manos, en nuestras huellas digitales o dactilares, perdón. Hasta ahí están los detalles, en nuestros ojos. Conociendo que Dios es detallista, creo que le dio específicamente hasta el tamaño de granada que tenía que ser. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de Moisés, el sumo sacerdote, al traer esa especie de granada sobre las orlas de su manto, cada granada tenía 613 semillas. Pues yo no sé cuántos conocen Biblia, pero si no, aquí se las decimos. ¿Sabían ustedes que toda la Torá de Moisés, la Torá de Dios, la ley de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Es el Pentateuco en griego, la Torá en lengua hebrea, que son los 5 libros, los 5 volúmenes, los 5 rollos escritos, se le atribuyen a Moisés por tradición. Amén. La Torá entera contiene 613 mandamientos, que en lengua hebrea son 613 mitzvot,
que quieren decir las ordenanzas, las enseñanzas e instrucciones de Dios. Y esas granadas tenían 613 semillas. Una semilla por mandamiento. Además, la granada se daba en Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. En esa celebración Dios estaba diciendo que durante todo el año los sacerdotes y el pueblo de Israel debían de dar fruto. Y en ese año se saboreaba la granada de manera espléndida. Miren, por eso ustedes de repente van a escuchar o leer por ahí que algunos judíos creen o llegaron a creer, y algunas otras ramas cristianas, que el fruto que comió Adán y Eva era una granada. Yo no creo eso, yo no lo creo, pero ellos dicen que era una granada, ¿verdad? Lo basan ellos en especulación, y posiblemente también la mía sea especulación, pero por lo menos tengo un texto en que me baso, porque no solamente se trata de hacer especulaciones, ¿verdad? También hay que tener un texto al que más o menos te le acerques y digas, bueno, este es mi soporte. ¿Cuál es el tuyo? Por lo menos un soporte. Entonces no veo eso yo en Génesis, pero lo que sí veo es que Adán y Eva estaban extremadamente cerca a la higuera. ¿Por qué razón estaban en la higuera? Porque dice que cuando comieron el fruto, tomaron hojas ¿de qué? De higuera, y se cubrieron. ¿Acaso sería un higo la fruta prohibida? Eso de manzana, ¿verdad? Eso... No, eso de manzana, quién sabe de dónde lo sacaron. Por allá vienen otras tradiciones. Pero lo más cercano que ves tú en Génesis es que ellos estaban cerca de la higuera. Bendita la gloria de Dios. Bueno, ni aún eso, porque eso es especulación también. Pero algunos han dicho que era la granada. No hay base para eso. De cualquier manera, la granada escondía el misterio de los 613 mandamientos. Todo este lenguaje es importantísimo, porque cuando tú miras que la mujer del flujo de sangre, ¿qué dice que tocó? El borde. ¿Por qué la mujer toca el borde y no toca otra cosa? ¿Por qué? Porque ella sabe dónde iban sonando los 613 mitzvot o mandamientos de Dios, y ella se estaba agarrando de la palabra y dijo, tú me vas a sanar por el poder de tu palabra. Esos detalles, si uno no aprende de esto, es imposible entender el Nuevo Testamento en su lenguaje y en su ricura. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Alaba a Cristo que Él viene pronto, y si te agarra así como dormidito, a ver cómo nos va. Aleluya. Miren, dicen, me metí, ¿verdad? Porque yo, la verdad, no desconozco de frutos y todo eso. Pero bueno, me metí. Dicen que la granada es buena para, contiene potasio, fósforo, magnesio, vitamina C, previene el cáncer, ayuda a la circulación sanguínea, reduce la presión arterial y ayuda contra los ataques cardíacos. ¿A quiénes les gusta aquí la granadita? Dijo un soldado ahí, a mí también. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Entonces, la granada como fruto representaba que el sacerdote tenía que dar fruto, pero tenía que darlo basado en los 613 mandamientos de Dios, sin salirse de ahí. Ahora, algo importante es que cuando tú abres la granada, ¿cómo están las semillitas? ¿Separadas o unidas? Juntitas, ¿verdad? Entonces Dios en ese detalle estaba viendo la unidad del pueblo, que tenemos que vivir unidos como las semillitas, uno al lado de otro. Así quería ver Dios a Israel unido. Y Jesús está haciendo la oración como sumo sacerdote en San Juan capítulo 17. ¿Sabían eso? Que cuando tú ves a Jesús orando en Juan 17, Él está como sumo sacerdote intercediendo en ese momento. Está haciendo una oración de sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Padre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, estaba hablando de la unidad tal como la traía el sumo sacerdote incluida en las granadas. Bendita la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos estamos aquí? Miren, el color azul, púrpura y carmesí. Ya dije la otra vez que representaba el azul el cielo, el púrpura la realeza, el carmesí el sacrificio de sangre que iba a ser el Hijo de Dios. Ahora,
¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Yo creo que Pablo, cuando usa este lenguaje de fruto, de verdad está haciendo referencia al real sacerdocio cristiano. Gálatas capítulo 5, verso 16, ¿ok? Gálatas 5, 16. Vean que Pablo tiene en mente el fruto, quizá el fruto del sumo sacerdocio en las orlas del manto. Y por eso le dice a la iglesia así, en el verso 16, digo pues, andar en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Notaron esa palabra? Andar. Andar. ¿Por qué usa la palabra Pablo andar en el Espíritu? Miren, por lo que va a decir en el verso 22. Vaya al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué Pablo está usando la palabra andar en el Espíritu? Porque así como el sumo sacerdote tenía que andar constantemente de un lado para otro, andar es estar activo y haciendo que el fruto se vea, se muestre ante los demás y se menee delante del Dios Todopoderoso. Por eso Pablo dice andar en el Espíritu, y luego dice más el fruto del Espíritu que debe dar el nuevo y real sacerdocio que somos nosotros es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Este es nuestro fruto. Lo traemos incluido en nuestra vestimenta de real sacerdocio, hermanos. Y por eso andar en el Espíritu hace referencia a estas cosas. Bendita la gloria de Dios. Bueno, vamos a adelantar ya para hablarles un poquito sobre las campanillas. Se dice que el sumo sacerdote traía 72 campanillas a los lados, ¿verdad?, de las granadas. 72. Miren, esta es la noticia. Los arqueólogos israelíes, descubrieron recientemente esto que están viendo ustedes aquí. Esto que están viendo aquí es la campanilla real que cargaba el sumo sacerdote en sus orlas del manto. Esta es la que descubrieron. La descubrieron en un desagüe del Siloé que va hacia el templo de Jerusalén. Y dicen que el sumo sacerdote probablemente mientras caminaba o se movilizaba de un lugar a otro, terminó perdiendo una de sus campanillas, y es precisamente esta. Usted la puede googlear, y que si gusta ver la nota un poquito con más información, lo puede hacer con mucho gusto. Pero esa especie de sonaja la traía él aquí. Esas campanillas, cada vez que él se movía, cada vez que él andaba, se oía como una sonaja. No traen un pandero, se oía como un pandero, o como 72 panderos sonando al mismo tiempo, de manera simultánea. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que el sumo sacerdote traía incluida la música en su vestimenta. Ahora, cheque nada más lo que sucedió. Sí, eran muy pequeñas, pero con ellas, al moverse el sumo sacerdote como una sonaja, como emitiendo sonidos musicales, con eso hacía descender el cielo a la tierra. Eran pequeñas, pero eso hacía descender el cielo a la tierra en el lugar santísimo, porque bajaba la gloria de Dios. Y Dios quería escuchar la música y el sonido de las campanillas. Además, también hablaba de que el sumo sacerdote andaba activo. Si tú no lo veías porque estaba de aquel lado del velo y tú fueras un sacerdote y estuvieras de este lado del velo en el lugar santo, al oír al sumo sacerdote era por medio de las campanillas. ¿Sabías que estaba activo de aquel lado del velo y no estaba, verdad, de holgazán o ahí acostado o ahí sentado? Ya dije la vez pasada que en todo el tabernáculo Dios nunca quiso poner una silla, nunca. Los sacerdotes no tenían una silla, tenían todo tipo de muebles, menos sillas para que ellos no se sentaran mientras estuvieran ministrando en el tabernáculo. Bendita la gloria de Dios. Si se dejaban de escuchar las campanillas, era porque el sumo sacerdote se había detenido. Pero mientras estuvieran sonando, nos daban la idea de que él estaba sirviendo y activo en el reino. Ahora,
Escuchen esto, hermanos. Hay unos músicos en Israel que tomaron esa campanilla y otros expertos y la abrieron y por dentro encontraron que traía un hilito, que tenía un hilito de oro de 4 milímetros de tamaño, muy pequeñito, pero era lo que provocaba el sonido. Se movía así dentro de esto, ¿ok? Se movía mientras andaba el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hicieron los músicos de Israel? Los músicos y las músicas. ¿Qué es lo que? De hecho fue una mujer, de hecho fue una israelita, que al oír el sonido de la campanita, lo tomó prestado, ¿verdad? Para estudiarlo, estudió el sonido y escuchen, ella decodificó la frecuencia del sonido en esta forma. Para los que son nuestros hermanos músicos, ¿verdad? Aquí la decodificó así. Este es el sonido de esta sola campanilla, B3, 240 Hz. Y al detectar ese sonido, ella lo multiplicó por 72, porque eran 72 campanillas. Entonces multiplica el sonido, la experta en música de Israel, y con ello trajo el sonido original que emitía el sumo sacerdote cuando caminaba en el lugar santísimo. O sea, el día de hoy tienen el sonido perfecto que emitía el sumo sacerdote cuando andaba. Qué tremendo, ¿no? Pero esto es real, esto sucedió. ¿Qué simbolizaba para nosotros? La adoración, la alabanza a Dios, que no debe de parar. El culto se hizo para la gloria y para la honra de Dios. Por eso las campanillas nos hablaban de estar siempre adorando y glorificando, y como dice la Escritura, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Bendita la gloria. ¿Por qué no nos metemos para que suenen las campanillas del vestido, que nosotros somos la vestidura del Cordero? Porque el borde de su manto está rozando la tierra, como dijo Isaías. Dice, veía yo al Señor sentado sobre un trono y sus faldas, su manto llegaba a los oficiales del templo. Se estremecía el lugar donde estábamos en la tierra, porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y nosotros somos esos bordecitos del manto, somos su fruto, somos sus campanillas. Y si nosotros no sonamos en la tierra, pues el Creador voltea desde arriba y dice, pues ¿qué está pasando? No se están moviendo estos allá abajo. Y en medio de los 7 candeleros dice que estaba el Hijo del Hombre vestido con una ropa que llega a los pies, y dice, y ceñido por el pecho, ceñido con el cinto del efod. Por eso dice por el pecho, porque él estaba oficiando su sumo sacerdocio delante de Dios. Pero dice que estaba ceñido con el pecho, dice con un cinto de oro, de oro. Este sumo sacerdote traía carmesí, azul y púrpura en el cinto. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando algo, estaba representando algo. Ya Cristo estando presente, él lo trae completamente en oro.